Busquemos en nuestra Biblia Mateo 24, 14. Ya a partir de esta semana iniciamos los últimos mensajes del encargo de esta primera serie del libro de Mateo, de la primera serie de mensajes, los 24 mensajes que estamos revisando del libro de Mateo. 24 mensajes, Sebastián. Poquito. Mateo 24, 14, este es el versículo, considero que este es el versículo y este es el versículo central de esta serie y de la que viene. Esta serie, también en la próxima serie, después de este tomo que vamos a revisar, se titula Entonces vendrá el fin. Es decir, es la segunda parte de este versículo de Mateo 24, 14. Entonces, ¿qué tal si lo leemos todos juntos, hermanos? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dígale eso a su hermano, y será predicado. Amén. Amén. Y será predicado. Señor Jesús, predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Señor Jesús, sí, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, oramos para que tu palabra pueda hallar espacio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. Señor, rogamos que tú puedas hablarnos, puedas renovar nuestro espíritu, renovar nuestra mente. Señor Jesús, gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Bendice a cada uno de los que oyen esta palabra, Señor. En tu nombre, Padre. Amén. Señor Jesús. Bueno, estos mensajes no son simples estudios. Este material o esta serie de mensajes no son simples estudios de la palabra, como cuando uno estudia un libro de matemáticas o cuando uno estudia un tema, que son temas que terminan siendo para el mero o solamente para el conocimiento, sino lo que Dios busca cuando habla su palabra es producir, hermanos, producir una realidad de esa palabra que trae para nosotros, Señor Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos apreciar estas palabras que estamos recibiendo, primero a través de nuestros oídos y segundo a través de nuestras manos, porque dice bienaventurado el que lee, ¿verdad? El libro de Apocalipsis dice bienaventurados los que leen y los que oyen. Bienaventurados los que guardan también, bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados, hermanos? Porque el tiempo está cerca. Dígale eso a su hermano, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1 nos dice versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurados nosotros somos porque hoy estamos oyendo, ¿verdad? No solamente estamos leyendo, se nos ha entregado en nuestra mano un nuevo tomo de alimento diario que contiene la palabra profética que Dios está hablando para las iglesias, sino que también hoy estamos en la iglesia oyendo esta palabra. Y eso nos hace ser personas bienaventurados, porque esto demuestra, amados hermanos, que Dios cuenta con nosotros. Amén. No se alegre usted porque Dios cuenta con nosotros.
Dios cuenta contigo. Y no te maravillas, también te alegras porque el Señor quiere salvarte. Amén. Si el día que el Señor nos deje de hablar y dejemos de tener esta palabra, estamos sin esperanza. Porque ¿qué es lo que trae esperanza para nosotros? Si no es la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces le animo, hermano, a que podamos con bastante diligencia prestar atención, leer con detenimiento, con atención las palabras que estamos recibiendo en nuestra mano y aquellas también que estamos recibiendo a través de nuestros oídos, que estamos oyendo. En Mateo 24 muestra una profecía que sería predicado el Evangelio del Reino. Pero esta predicación del Evangelio del Reino está a cargo, según lo muestra Mateo 28. Está a cargo de la iglesia. Señor Jesús, Mateo 28, 18, dice de la siguiente manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús. Entonces, lo que nos muestra Mateo 28, 18 es que esta comisión de predicar el Evangelio del Reino fue otorgada y entregada a la iglesia, a cada uno de nosotros que conformamos la parte de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cumplir esta profecía. Dios salva al hombre, pero el hombre es el que predica el Evangelio. Esto demuestra, amado hermano, que Dios espera contar contigo. Dios no solamente quiere salvarte. El propósito de la salvación del hombre no es simplemente que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Esa es una parte del propósito. Dios nos quiere salvar, pero también nos quiere usar. Señor Jesús. Por eso necesitamos ver que estamos acá en la iglesia es para ser útiles. Dios quiere usarnos en este tiempo para poder llevar adelante su propósito, su plan. Y en esta mañana quisiera compartir algo que quizás hemos visto en todo este tiempo de estos últimos 8 mensajes o 4 mensajes del alimento diario. Es la importancia, hermano, de salir del plano terrenal. El peligro que nosotros tenemos al permanecer en este plano. Porque Dios cuenta con el hombre. Dios creó el hombre con el objetivo de que éste pueda llegar a ser su ayuda idónea. Dios nos trajo, nos formó a cada uno de los que estamos presentes. Acá nos puso en una familia, nos trajo a la iglesia de diferentes formas, pero con un objetivo de que usted y yo pudiéramos serle útil. Dios quiere que usted pueda ser útil a Dios. Pero para ello, hermanos, necesitamos ser libres, ser transferidos de esta esfera terrenal. Porque aun cuando vea que Génesis capítulo 3 capítulo 2 muestra cómo Dios formó al hombre, ¿verdad? Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces acá vemos 3 cosas. En este pasaje bíblico vemos 3 cosas. El primero vemos es a Dios soplando
en este muñeco, o este muñeco de barro hecho del polvo de la tierra, aliento de vida. Pero de esa unión del soplo de Dios y de la tierra, el soplo que se mezcló con este muñeco de barro, se produjo un ser. La palabra del hebreo la palabra para ser es alma. El ser que se produjo fue un alma viviente. Vea que primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Qué tal si lo buscamos? Primera de Tesalonicenses. Señor Jesús. Fuimos creados con el objetivo de ser útiles al Señor. Primera de Tesalonicenses 5. Sí, lo tenemos, el versículo 23. Dice, acá vuelve a aparecer el término ser, pero describe de qué forma está, de qué parte está conformado este ser. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Amén. Amén. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá vemos, hermanos, que tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu que se produjo de ese soplo de vida, Señor Jesús. Entonces, aquí vemos que realmente tenemos tres partes. Pero estas dos partes que vemos, que es el espíritu y nuestra alma, el alma no es física. El alma nosotros no la podemos meter en un frasco. Podemos hacernos una, ¿cómo se llama? Donde meten a las personas en un aparato que parece, que dice una ambulancia, ¿cómo se llama? Unos rayos X, no pueden hacer rayos X, y aparece el alma. No, usted no puede hacerle un rayo X del alma. Tampoco puede una tomografía. ¿Cómo se llama? Donde meten el aparato. Una resonancia. Una resonancia completa. Y aparece el alma tampoco, porque el alma no es física. Aparece en todos los órganos. Un eco, usted aparece en todos los órganos, pero el alma no aparece porque el alma es espiritual. Pero qué tremendo es que, a pesar de que de las tres partes de nuestra alma, yo diría que más del 80% de nuestro ser es espiritual. Pero nosotros somos tan terrenales. Somos tan terrenales. ¿Por qué esto pasó? Porque el pecado entró en nosotros. Y Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, porque lo que produjo el pecado en nosotros fue llevarnos a cometer transgresión, desobediencia. Nos hizo personas rebeldes, como leíamos en Romanos capítulo 5. Éramos enemigos. No es que simplemente éramos personas desobedientes. Nuestros hijos nos desobedecen, pero no son nuestros enemigos. Pero dice la Biblia que éramos enemigos de Dios. Hoy vemos personas que son enemigas de Dios, aborrecen a Dios. Así está hoy el mundo. El hombre en el pecado, sumergido en el pecado, llega a ser una persona que aborrece y enemigo. Tanto así que Romano dice que no hay ningún que haga el bien. No hay quien lo busque. Romano capítulo 2. Señor Jesús. Romanos 3, versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Señor Jesús, no hay ni siquiera uno. Yo quisiera que nosotros pudiéramos entender algo, amado hermano, porque Dios nos dio su Espíritu y nos salvó, nos dio la vida divina que está en nuestro interior. La ley del Espíritu de vida. Romanos capítulo 8, versículo, Señor Jesús, versículo 3, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Diga, hermano, me ha librado. Lea en voz alta este versículo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Señor Jesús. Estos versículos son maravillosos y son muy esperanzadores porque nos muestra que en nosotros está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo en nuestro interior, queridos hermanos. Pero es triste ver que aún a pesar de que el Espíritu de Dios está en el creyente, a pesar de que el Dios triuno, porque el Espíritu es el Padre en el Hijo como el Espíritu. No es cualquier cosa lo que está en usted. ¿Se ha puesto a pensar quién está en usted? No es algo, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo todas las cosas, el universo, hoy está en usted, como el Espíritu. Alabado sea el Señor. Señor Jesús no es un reloj, no es un zapato, no es nada, sino que el Dios que hizo el cielo y la tierra está en nosotros. ¿No le alegra eso a usted, hermano? Señor Jesús, el triuno Dios ahora habita en mí, como dice un himno. El triuno Dios, diga conmigo, el triuno Dios ahora habita en mí. Vea, hermano, este triuno Dios opera de manera poderosa. Señor Jesús. Tanto que el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11 dice, y si leámoslo, porque usted debe leer estos versículos, léalo, no lo escuche solamente, lea y convénzase. Versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó, ¿qué fue lo que levantó a Jesús de entre los muertos? Hermano, vea, el hecho más trascendental de la historia de la humanidad fue la resurrección de Cristo. Nosotros estamos acá no porque el Señor predicó buenas palabras bonitas. Lo que nos hace ser cristianos, lo que nos hace ser una nueva creación, la base de nuestra fe se fundamenta en la resurrección de Cristo. Ve el versículo 11, dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos? A Jesús. El espíritu. Vamos a leerlo todos juntos. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dígale así a su hermano, el espíritu mora en ti. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti. El espíritu que tiene el poder
de levantarnos de cualquier situación está en nosotros. No hay cosa más poderosa que Dios nos haya entregado que el Espíritu Santo, Señor Jesús. Pero a veces nosotros estamos como entre los muertos. Estamos, ¿verdad? Estamos entre los muertos. Y entre los muertos es que Dios no puede usar una persona que está muerta. ¿Usted ha visto una persona muerta que trabaja? No puede, ¿verdad? Una persona muerta que predica, no puede. Una persona que está muerta no habla. Una persona que está muerta no predica, no hace nada, está muerta. Pero aleluya, porque el espíritu de aquel, amén, que está en nosotros, el espíritu que levantó a Jesús está en nosotros. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Usted cree que el espíritu está en usted? Amén. Entonces, ese espíritu nos puede levantar de cualquier situación negativa que estemos pasando, que estemos viviendo. Por eso, nosotros necesitamos ver esto. Pero tanto como está el espíritu que vivifica, que nos levanta, que nos saca, que nos hace útiles. Porque todos los milagros y maravillas que hizo Jesús fue porque fue hecho, todo lo hizo en el Espíritu. Nosotros podemos hacer las cosas para Dios en esta esfera terrenal, en la esfera natural. Podemos reunirnos de forma natural, podemos salir a predicar de forma natural, podemos hacer obras de forma natural sin usar nuestro espíritu. Podemos. Y cuando estamos de esa forma, pensamos que lo que hacemos, estamos pendientes de que lo que hacemos está correcto. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, algo muy distinto que nosotros. Es decir, su nacimiento fue por el Espíritu. Sus acciones y su obra fue por el Espíritu. Cuando vemos en Mateo capítulo 3, que Él fue movido al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Verdad que sí? Mateo capítulo 3. Señor Jesús. Mateo capítulo 4. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? ¿Quién lo llevó? No fue su alma. No dice, y Jesús quiso ir al desierto. ¿Dice así? No, dice que fue llevado por el Espíritu. Fue el Espíritu que impulsó a Jesús a ir al desierto. Es decir, todas las cosas que realizaba Jesús en esta tierra lo hacía impulsado por el Espíritu. Porque Él no vivía en esta esfera terrenal. Ahora este mismo Espíritu que llevó a Jesús a andar sobre esta tierra, a moverse sobre esta tierra y hacer grandes maravillas, ahora está en ti. Alabado sea el Señor. Y Él está esperando que nosotros podamos vivir por el Espíritu. Porque ¿cuál es el peligro, amados hermanos? Que nosotros tenemos si nosotros no somos gobernados por el Espíritu. Y vivimos en esta esfera, seguimos persistiendo en vivir en esta esfera terrenal. Simplemente pensamos, si usted observa, en Mateo capítulo 8, yo estaba considerando esto, vea, como el Señor era gobernado por el Espíritu, desde el capítulo 8 usted ve que el Señor desciende del monte, dice versículo 1, cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y hermano, usted va a ver el capítulo 8, 9, que el Señor desde ahí en adelante comenzaba a sanar enfermos, a predicar, a atender a las personas, porque estaba gobernado por el Señor. Pero mire lo que hacía en el capítulo 8.
Señor Jesús. Capítulo 9 de Mateo. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran personas que hacían cosas para Dios en esta esfera terrenal, pero no eran gobernados por el Espíritu. ¿En qué estaban preocupados? Versículo 14, 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están en boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá cuando el esposo les será quitado. Acá vemos el pensamiento de las personas religiosas, es decir, que estaban practicando cosas como el ayuno. El ayuno era algo que Dios había establecido. Pero su preocupación no eran las personas. Su preocupación en su mente estaba pensando ¿qué? En las cosas, en las prácticas religiosas, pero no había una carga. Y el Señor estaba sanando a los enfermos, predicando el evangelio, y ellos estaban en otra esfera. ¿Cómo nosotros nos encontramos? Otro pasaje de la Biblia importante, vea, que de alguien que vive en la esfera terrenal, Señor Jesús, está en Juan capítulo 4. Cuando nosotros vivimos en la esfera terrenal, pensamos que lo que hacemos es correcto, pero no cumplimos la voluntad de Dios. Los fariseos pensaban que lo que estaban haciendo era correcto, pero estaban atendiendo la voluntad del Señor. No estaban atendiendo la voluntad del Señor porque no estaban atendiendo a las personas. Por eso el Señor dijo que cuando vio a la multitud, la vio como ovejas desamparadas que no tenían pastor. Juan capítulo 4 vemos la historia de la mujer samaritana. ¿Quién era la mujer samaritana? Casi la mayoría de los que estamos presentes hemos escuchado esta historia, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero vea que cuando el Señor Jesús habla con la mujer samaritana, ¿sí? Ella le dice: nosotros adoramos en este monte. ¿Ah? Ella le dice esto, lo leemos. Versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Galilea y salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritano? Porque judío y samaritano no se tratan. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla.
Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17 dice, respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. El que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quién era esta mujer? Luego dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros dices que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dígale a sus hermanos, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios está buscando adoradores que le adoren en el espíritu. Porque cuando no adoramos al Señor en nuestro espíritu, no vivimos en nuestro espíritu, somos como esta mujer samaritana. Esta mujer adoraba a Dios, pero ella no le importaba su condición. Ella creía que estaba bien, que no era de importancia adorar a Dios y vivir en el pecado. ¿Usted cree que eso es posible? Adorar a Dios y vivir en el pecado. Pero así es aquellos que no viven en el Espíritu. Mira, hermano, es tan terrible que el pecado no solamente, por eso yo le decía, necesitamos ver la necesidad de que nosotros vivamos en el Espíritu. Porque tenemos una tendencia de vivir en nuestra alma, en nuestra vida natural, aunque nuestra alma es espiritual, nosotros somos muy naturales. Y hay un gran peligro. Yo les decía a ustedes, porque Pablo lo muestra en Romanos 7. Romanos 7. Señor Jesús. Versículo 17. Sí, lo tenemos. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En nosotros mora el Espíritu de Dios, pero también mora el pecado. Y pareciera, pero más me llama la atención la forma, porque el pecado cuando hablamos de pecado, ¿qué es lo que se viene a nuestra mente? ¿Verdad? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos del pecado? Su mente de repente viene grosería, borrachera, ¿verdad? ¿Ah? Fiesta, aguardiente, peleadera. Y entonces cuando leemos el término pecado, usted comienza a imaginarse lo que usted considera que es pecado. Y usted examina, ¿verdad? Usted se dice, pero estas cosas no están en mí. Yo no soy borracho. Yo no soy esto. Yo no soy esto. Ah, pero el versículo 21 dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal no es simplemente el pecado, sino es la esencia del pecado. Esto muestra, amado hermano, que ninguno de los que estamos presentes estamos exentos a no pecar. Y que aquí hay un gran peligro. Aun cuando estamos en la iglesia, hay un gran peligro. Usted no se imagina cuántas cosas horrorosas puede hacer.
En nuestra mente no llega a pensar. Quizás uno dice, no, yo no puedo hacer eso. Pero el que mató nunca lo pensó tampoco. El que hizo algo horripilante tampoco lo pensó hacer. Nunca se le pasó a la mente, simplemente que llegó el momento y la ocasión y ¡pum! Cayó. ¿Verdad que sí, hermano? Por eso hoy el Señor nos está advirtiendo del peligro de nosotros vivir en nuestra esfera terrenal. ¿Por qué estamos? Porque tenemos la tendencia de mantenernos no solamente en pecado, sino en un estado de enemistad contra Dios. ¿Por qué? Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Vamos a ver, Señor Jesús. Segunda de Corintios, Pablo, hay un llamado. Segunda de Corintios 5. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Normalmente este versículo nosotros lo aplicamos ¿a quiénes? Las personas que no conocen a Dios. Pero este pasaje de la Biblia, Pablo se lo estaba escribiendo ¿a quiénes? A la iglesia de Dios que estaba en Corintio. Una persona que necesita reconciliación con otra es porque está en enemistad. ¿Sí o no, hermano? ¿Para qué usted va a necesitar reconciliación si usted es amigo de una persona? Pero acá Pablo le está diciendo a la iglesia en Corintio que necesita ser reconciliada con Dios porque se había enemistado contra Dios. Se había separado sus acciones, su vivir, todo se había separado de Dios a tal punto que se había hecho enemiga de Dios y necesitaba reconciliación. El peligro de nosotros vivir en nuestra alma es vivir en un estado de enemistad contra Dios, que Dios no nos puede usar. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Quiénes mandaron a matar a Jesús? Los pecadores. Pregunto, los asesinos. ¿Quiénes fueron los que fueron a buscar a Jesús para entregarlo y que lo mataran? ¿Quiénes? ¿Los borrachos, los asesinos? No, los fariseos. No fueron personas malas los que hicieron eso. Malas dentro de lo que nosotros tenemos como concepto. ¿Verdad que sí? ¡Wow! Uno fuera pensado, era normal que un asesino matara a Jesús. Pero no fue. Fue una persona que adoraba a Dios en el templo. Que iba todos los días al templo. ¿Qué peligro es que nosotros permanezcamos, amados hermanos, en nuestra esfera, en la esfera terrenal? ¿No se ha dado cuenta ahorita que estamos en Semana Santa? Justamente hoy estamos en domingo ¿de qué? De Ramos, entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Verdad? Nos recordamos de eso. Pero, ¿quiénes le entregaron? Qué tremendo, ¿no? Ver eso que era quien maquinó el asesinato de un hombre justo, que no tenía culpa. Eran los religiosos, los que hacían las cosas
correcta, pero vivía en una esfera terrenal. ¿A quiénes usó Satanás para poner en el corazón de entregar a Jesús? No fue a uno de sus discípulos. ¿Cuán peligroso, queridos hermanos, es que nosotros vivamos entonces en nuestra esfera, en la esfera terrenal y no en el espíritu? Cuando nosotros vivimos en el espíritu, somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, cuando ponemos nuestra mente en las cosas del espíritu. Vea que él está allí. Nosotros hemos visto, comparado la vida natural, la vida terrenal que está en nuestra alma, como el leviatán y el behemoth, ¿verdad? Dos animales monstruosos. Lo hemos leído en el libro de Job. Y ellos están allí, pero necesitan ser aniquilados. Amén. Con ellos no podemos darle comida. Yo puse en uno de mis estados que tengo 3 perros. ¿Sabe que yo tengo 3 perros? Yo tengo 3 perros. ¿Usted tiene cuántos perros? Yo tengo 3 en mi casa. Uno se llama ingratitud, otro se llama soberbia y el otro se llama envidia. Estos son mis 3 perros que tengo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos estos 3 perros. Uno que se llama la ingratitud. Cuando surge el perro de la ingratitud, que no estamos agradecidos, es el perro. Y esos 3 perros representan, amado hermano, nuestra vida natural. Ya se dio cuenta que sí también tenía 3 perros. Ahora necesitamos darle comida a estos 3 perros. No le dé comida a estos perros, hermano. Mate a estos perros. Para nosotros salir de la esfera terrenal, necesitamos hacer morir estos 3 perros, nuestro ser natural. Romanos capítulo 8. Señor Jesús. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Dígale a su hermano, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dele esa buena noticia a su hermano. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá nosotros necesitamos hacer morir estos 3 perros en nosotros. Necesitamos hacer morir para ser transferido de la esfera terrenal a la esfera celestial. Necesitamos hacer morir. No intente, a veces nosotros queremos hacer morir. No pensemos que vamos a hacer morir o salir de esta esfera terrenal usando armas carnales. Necesitamos usar las armas espirituales. ¿Cuál es el arma espiritual que tenemos? ¿Cuál es su arma espiritual, hermano? La palabra. Amén. La palabra del Señor es su primera arma espiritual. Vea que en la armadura que aparece en Efesios 6, toda la armadura, una solamente es un arma ofensiva.
para atacar, que es la espada. Los demás son para protegerse. Son herramientas para protegerse, pero no para defenderse. La única arma para defenderse es la espada. ¿Verdad que sí, hermano? En el arma. Efesios 6 muestra el arma. ¿Con qué va a matar ese perro? El perro de la envidia. Con la espada. Señor Jesús. La espada de la ingratitud. El perro de la ingratitud. Con la espada, hermano. Señor Jesús. Efesios 6, versículo 17. Dice, tomar el yelmo de la salvación. Amén. Dígale a su hermano, y tomar el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando usted se encuentre en la esfera terrenal, que usted se sienta lleno de ansiedad, lleno de preocupación, lleno de tantas cosas, ¿qué es lo que vamos a usar? No, hermano, usamos la espada. Es lo que el Señor usó en el momento cuando fue tentado por el diablo. ¿Qué usó Dios? El Señor Jesús. Fue la espada de la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Él usó, ¿por qué? Porque Satanás lo tentó en el momento que se encontraba más frágil. Él se encontraba en el momento más vulnerable. Entonces el Señor sacó la espada para aniquilar. Si el Señor no fuera sacado la espada y fuera sacado otra cosa como lo hizo Eva, ¿qué sacó Eva? Cuando Satanás dijo, con que Dios dijo. ¿Qué hizo Eva? Eva no sacó la espada. Eva sacó su opinión. Eva sacó su argumento. Pero el Señor Jesús no, cuando vino Satanás, no sacó su opinión. ¿Qué sacó? La espada del Espíritu. Amén. Y eso es lo que le dio la victoria. Nosotros necesitamos volvernos a la palabra. Señor Jesús, necesitamos volvernos a la oración. Vea que el versículo dice, ¿con qué? Orando. Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Señor Jesús. Entonces, es la palabra, volvernos a la palabra, volvernos a aplicar la palabra. Porque usted sabe algo que no le gusta a nuestra carne, es practicar la palabra. Hoy el Señor nos está dando la manera de practicar la palabra. ¿Cómo nos está mostrando el Señor para practicar la palabra? Bueno, a través de abrir nuestra boca al puedo orar por usted. Al hablarle a una persona, decirle, ¿puedo orar por usted? No sentido que usted no quiere, usted se acuerda, porque el Espíritu le hace acordar, ¿verdad que sí? Tengo que hablarle a esta persona. Pero dice, no, esa no va a creer. No, ese no va a creer, ese no me va a oír. Comienza, pero usted debe volverse a la palabra. ¿Cómo invocarán? Sin quien le predique. ¿Cómo invocarán? Entonces usted se vuelve a la palabra. Usted invoca el nombre del Señor. Con otra herramienta, hermano, es volvernos al Señor. Oh, Señor Jesús. Invocar el nombre del Señor. Vea que estas son las armas que nosotros necesitamos usar, porque hay un peligro, amado hermano, si nosotros vivimos en la esfera terrenal, Dios no nos va a poder usar. Dios no lo puede poder. Dios cuenta acá. Vea, y usted dirá, ¿cuánto Dios hizo con 12? Nosotros somos el fruto del Señor Jesús en la cruz.
pero también de los 12 que creyeron. 12. El Señor inició su ministerio con 12. Quizá usted vea poquito acá, ¿verdad? Somos muy poquitos para 100 y pico mil de habitantes que tiene Calabozo. Pero el Señor lo que espera es que tú estés en el Espíritu. Aleluya. Nosotros somos personas poderosas cuando vivimos en el Espíritu, porque podemos derrotar al enemigo. Entonces, que el Señor nos pueda llevar a vivir en esta experiencia, a salir de la esfera terrenal, porque Satanás está ganando ventaja en nosotros cada vez que vivimos en ella, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor Jesús, a salir de esta esfera. Bueno, amados hermanos, ¿qué tal si nos ponemos nuestros pies para orar?